Muy buenas noches, profesor y compañeras. El día de hoy, mi compañera Jessica Cagua, quien les habla, Karina Díaz, venimos a exponerle nuestra actividad número 2 de gerencia financiera y de valor. Somos estudiantes de la especialización en alta gerencia de empresas de la OPTC sección Altura. En este momento vamos a hacer un pequeño resumen sobre la empresa. Tenemos en cuenta que Almacenes Éxito es una de las compañías más representativas en Colombia y en toda Latinoamérica. Tiene una trayectoria superior a 60, a 70 años en todo el comercio de productos y servicios de canasta hogar, tecnología y demás. En este caso, podemos analizar durante el periodo del 2022 al 2024 cómo la compañía presenta un comportamiento financiero caracterizado por una recuperación sostenida de sus ingresos después de la época de la pandemia y acompañar una gestión prudente de costos y gastos. Según los estados financieros consolidados, las ventas pasaron aproximadamente de 21,1 billones de 2023 a 21,8 billones en el año 2024. Esto refleja una pequeña creciente en sus ingresos, por lo que vamos a analizar a continuación los siguientes indicadores. Comenzamos con el indicador de las razones de liquidez. En este indicador vemos cómo tenemos la razón corriente, la prueba ácida y el capital neto de trabajo. Vamos con la razón corriente. En este caso, podemos ver cómo la razón corriente disminuyó de 1,47% en el año 2023 y pasó a estar en 0,68 en el año 2024. Esto significa que por cada peso de la deuda a corto plazo, la empresa solo cuenta con 0,88 pesos en efectivo a financiamiento externo o a la venta de activos. En este caso, recomendamos como grupo implementar estrategias de gestión en efectivo para poder aumentar los activos corrientes y así poder que la empresa tenga mayor liquidez. Seguimos con la prueba ácida. En este caso, la prueba ácida tenemos en el año 2023 un valor de menos 0,90 a pasar al 2024 de menos 0,74. En este caso, vemos una leve mejora, aunque el resultado nos da negativo y en los 2 años continúa en negativo, evidencia que la situación de liquidez es preocupante, ya que la empresa no puede cubrir sus deudas en este momento. Puede que la empresa pueda cubrirlas a futuro, pero si en el momento le tocara pagarlas, pues realmente no cuenta con todo el dinero en efectivo para poder cubrirlas en este momento. ¿Qué recomendamos? Recomendamos incrementar los activos líquidos como efectivo o equivalentes de efectivo para tener una mejor optimización del flujo de caja y con esto controlar más los gastos operativos y así tener pues más flujo de dinero. Seguimos con el capital neto de trabajo. En el capital neto de trabajo vemos cómo tenemos en el año 2023 478.811 millones de millones de pesos y en 2024 tenemos menos 639.017. En este caso, vemos cómo la deuda a corto plazo es superior a los activos. En el 2024, el capital de trabajo neto nos da en negativo. Esto quiere decir que la empresa logra financiar su operación, aunque si tuviera que pagar toda la deuda a corto plazo hoy mismo, no le alcanzaría el dinero porque su dinero inicial de caja menor es menor a su deuda. Recomendamos como equipo aumentar el capital circulante disponible mediante la capitalización de utilidades y revisar la estructura de financiamiento que tenemos. Podríamos diseñar un plan de mejora de liquidez a corto plazo o mediano plazo para optimizar estos recursos y que en caso de emergencia se le tocara pagar la deuda en ese momento de la empresa o las deudas que tenga para pagar. Seguimos con las razones de solvencia. Esto quiere también decir como las razones de endeudamiento. Vemos el endeudamiento activo, el endeudamiento patrimonial, el apalancamiento, el leverage sin valorizaciones y la cobertura de interés. En estos 5 indicadores vamos a comenzar por endeudamiento activo. En el endeudamiento activo vemos una diferencia muy leve. Vemos que en el año 2023 tenemos 0,5458 y en el 2024 tenemos 0,543. Este indicador ve como ligeramente es menor al año 2023. Esta leve reducción refleja una política de endeudamiento prudente y controlado. Esto quiere decir que nos mantenemos casi que en el mismo rango y pues no tenemos como un factor negativo en este indicador. Que recomendamos mantener una política de endeudamiento responsable. Si bien es cierto que de pronto la empresa pueda tener un flujo de caja o unos ingresos altos, no quiere decir que la empresa se siga endeudando porque pues ya vemos que no le va a alcanzar el dinero si le tocara pagar en este momento todas sus deudas. Seguimos con el endeudamiento patrimonial. En el endeudamiento patrimonial vemos también una pequeña diferencia. En el año 2023 tenemos 1,2016 y en el 2024 vemos 1,190. Este nivel refleja un apalancamiento moderado y controlado. Esto quiere decir que la estrategia es coherente con los ingresos y la operación de la compañía
y está orientada a mantener una estructura de capital equilibrada, ya que pues la diferencia no es muchísima. Vemos en recomendaciones que podemos controlar el crecimiento del pasivo frente al patrimonio y así podemos tener una estructura capital pues más sólida. Seguimos con el apalancamiento de leverage. En este caso vemos el activo total sobre el patrimonio. Esto quiere decir que este indicador mide el apalancamiento o mide el grado en que la empresa utiliza los recursos ajenos para financiar sus activos. En este caso, el indicador revela que por cada peso de patrimonio, Almacenes Éxito controla alrededor de 2,19 en activos del 2018. Esto implica que el incremento respecto al año anterior, del año 2023, vemos mayor eficiencia en el uso de capital, ya que la compañía logra ampliar su base de activos mediante una adecuada gestión de deuda y reinversión de utilidades, que recomendamos aprovechar el apalancamiento de manera estratégica. Siempre que tengamos rendimientos en los activos o que supere nuestro capital inicial o nuestro costo de la deuda, evaluar periódicamente el nivel de este apalancamiento para evitar riesgos sobre endeudamiento o que puedan afectar la liquidez de la empresa a futuro. Vemos el leverage como el pasado, pero sin las valorizaciones. Vemos como en el año 2023 tenemos 0,546 y en el año 2024 0,543. Vemos una diferencia más o menos de 0,003 puntos y este indicador mide el nivel real de endeudamiento sobre los activos operativos. Esto no quiere decir que tengan pues una liquidez inmediata, pero pues en el caso recomendamos continuar fortaleciendo el control sobre la deuda financiera sin depender de las valorizaciones. Seguimos con la cobertura de intereses. En esta cobertura de intereses la llamamos la utilidad operacional sobre intereses pagados. Vemos también una leve diferencia. En los 2 años no se ve, en los indicadores anteriores no alcanzamos a notar una diferencia muy grande y este indicador es el ejemplo de ello. Vemos como en el año 2023 tenemos 3,88 y en el año 2024 tenemos 3,81. La diferencia es aproximadamente de 0,07% en este indicador. ¿Qué evidencia este indicador? Este indicador evidencia que la empresa puede cubrir 3,81 veces los intereses de su deuda con las utilidades operativas en el año 2024. Por eso el año 24 es el 3,81. Eso indica la capacidad de pago suficiente y una posición financiera saludable. Eso quiere decir que si la empresa saca un préstamo, pues podría llegar a cubrir este valor de intereses o si se llega a endeudar y demás. ¿Qué podemos recomendar en este caso? Que mantener una eficiente gestión de costos financieros y optimizar su rentabilidad operativa para sostener la liquidez y la operación de la empresa. Seguimos con las razones de actividad. En las razones de actividad tenemos más indicadores, tenemos la rotación de cartera, el ciclo de cartera, la rotación de inventarios, el ciclo de inventarios, la rotación de proveedores, el ciclo de proveedores y la rotación de activos y la rotación de patrimonio. En estos indicadores, algunos están expresados en veces y otros están expresados en días. Esto quiere decir que la rotación la expresamos en veces al año y el ciclo en días al año. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a empezar con la rotación de cartera. En la rotación de cartera vemos en el año 2023 y en el año 2024 el mismo valor, que el valor es 1. ¿Esto qué quiere decir? Como hablamos de rotación, quiere decir que tanto en el 2023 como en el 2024, la rotación de cartera se está haciendo aproximadamente una vez al año. Esto quiere decir que es una rotación de cartera estable, cobrando sus cuentas por cobrar una sola vez al año, lo que indica una gestión de un cobro, pues de pronto no es muy rápido, pero pues hasta el momento ha sido viable. ¿Qué recomendamos? Recomendamos implementar políticas de crédito más estrictas, un seguimiento más a las cuentas por cobrar. Para reducir el tiempo de recuperación, podríamos llegar a hacer una rotación de cartera o las cuentas por cobrar más rápido y recibir más rápido el dinero que nos deben. Tenemos también el ciclo de cartera. El ciclo de cartera lo hemos expresado ya en días y vemos cómo cambia un poco del año 2023 al año 2024. En el año 2023 tenemos 682 días y en el año 2024 586 días. Entonces se puede ver también como la implementación a la estrategia que nosotras proponemos como equipo, ya que pues vemos cómo el ciclo de cartera mejora de una manera significativa. En el año 2023 se demoraron aproximadamente 682 días y en el año 2024 586. Esto quiere decir que más o menos el año 2024 la rotación de cartera anual se está demorando aproximadamente casi que año y medio. Puede implicar un riesgo porque pues no estamos viendo ingresos por esas cuentas, pero recomendamos automatizar los procesos de cobro con herramientas digitales de facturación, recordatorios y demás. Seguimos con la rotación de inventarios. En la rotación de inventarios tenemos igual, tenemos
año 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos aproximadamente rotando los inventarios 7 veces al año en ambos años, tanto en el 2023 como en el 2024. Eso quiere decir que la rotación de inventarios se mantuvo constante un poco más que la rotación de cartera. Esto quiere decir que aproximadamente 7 veces estamos renovando productos, servicios, también estamos no dejando de pronto vencer los alimentos, ya que pues sabemos que las mujeres de éxito también ofrece muchos servicios de la canasta familiar. Entonces, en este caso vemos cómo aproximadamente se están cambiando nuestros inventarios cada 7 veces al año. Esto también en recomendaciones mantener una eficiencia en la rotación actual para revisar periódicamente la demanda y qué niveles de consumo tenemos y qué productos se pueden dejar y qué productos se pueden ir para evitar posibles pérdidas. Vemos el ciclo de inventario, cómo cambian los números, pero no es tan significativo como en los anteriores, como en el ciclo de cartera. Aquí en el ciclo de inventario vemos en el año 2023 53 y en el año 2024 vemos 51. Esto quiere decir que en el año 2023 se hizo la rotación en 53 días y en el año 2024 en 51 días. Se observa una leve mejora en el año 2024, ya que la empresa pues se tarda en vender su mercancía y este comportamiento indica una buena gestión logística y de ventas. Esto contribuye positivamente al flujo de caja y a la eficiencia operativa. ¿Qué os recomendamos? Integrar herramientas de gestión logística y pronóstico de ventas para que permitan una rotación más dinámica y completa. Esto para nunca perder ningún producto. En la rotación de proveedores tenemos nuestras compras a crédito sobre nuestros proveedores. ¿Esto qué quiere decir? También igual que en el indicador anterior tenemos el número uno. Esto quiere decir que en el año 2023 y 2024 tenemos una rotación de una vez al año. La empresa paga a sus proveedores aproximadamente una vez al año, casi que igual que una vez al año cobra las cuentas por cobrar que tiene pendientes. Este comportamiento puede ser positivo, ya que, como lo habíamos visto en clase, nos puede favorecer a la liquidez y al flujo de caja para nosotros llegar a financiarnos de buena manera con este dinero, ya que se le está pagando pues a los proveedores una vez al año. Y también pues recomendamos negociar plazos que equilibren la liquidez de la empresa sin afectar la relación con los proveedores. Que si ellos de pronto no tienen ningún problema que se les pague una vez al año, pues podemos mantener así. O se puede negociar pues esta estructura. Tenemos el ciclo de pago a proveedores. Aquí lo podemos ver expresado en los números de días. Entonces, en el año 2023 tenemos 374 y en el año 2024 tenemos 394. La diferencia es aproximadamente en 20 días de diferencia. Y eso quiere decir que el ciclo aumenta esos 20 días y significa que la empresa está tardando más en pagar a sus proveedores. Aunque esto mejora temporalmente la liquidez, podría llegar a afectar la relación con nuestros proveedores. ¿Qué recomendamos? Evitar extender demasiado el plazo para evitar pues, futuros como problemas o riesgos comerciales. Vemos la rotación del activo y la rotación de patrimonio. En la rotación del activo tenemos en el año 2023 1,29 y en el año 2024 1,25. Este indicador ligero aproximadamente disminuye 0,04 puntos. Esto quiere decir que la empresa generó menos ingresos por cada peso invertido en activos. Esto puede estar relacionado de pronto con un menor nivel de ventas, de pronto con una inversión más alta en algún activo que no ha generado un retorno esperado y de pronto se espera tener en el 2025. Aunque el resultado sigue siendo aceptable porque la diferencia no es mucha, sí recomendamos optimizar el uso de los recursos y los operativos para recuperar esa eficiencia y poder hacerla subir. Y terminamos estos indicadores con la rotación del patrimonio. Tenemos también una leve diferencia en aproximadamente 12 puntos. Eso también quiere decir que presenta una leve disminución, lo que puede implicar que la empresa está utilizando su capital remoto con menor eficiencia para generar ventas. Esto puede verse una caída en los ingresos o un aumento del patrimonio sin un crecimiento proporcional de las ventas. Recomendamos aquí como equipo promover la rentabilidad del capital propio destinando estos ingresos o estas utilidades a inversiones de alta productividad. Seguimos con las razones de rentabilidad. En las razones de rentabilidad tenemos los indicadores de margen de bruto y calidad, margen operacional de utilidad, margen neto de utilidad, EBITDA y margen de EBITDA. Comenzamos con el margen bruto de utilidad. En este indicador vemos como en el año 2023 tenemos un porcentaje del 25,69% y en el año 2024 de 25,29%. Ambos indicadores se mantienen pues estables en 25%. Su diferencia es aproximadamente de 40 puntos
Y esto quiere decir que está disminuyendo en 0,4 puntos porcentuales. Esto indica que la empresa obtuvo un menor beneficio sobre sus ventas, como lo vemos también en los indicadores anteriores, y para cubrir sus costos directos o producción o comercialización se puede llegar a ver afectado. Recomendamos analizar mucho los costos de ventas, analizar las ventas de pronto, cuál es ese factor que ha hecho que disminuya para poder aplicar esas estrategias de negociación con proveedores, de pronto eficiencia logística, de pronto en productos o temporadas, y así pues recuperar esa eficiencia. Seguimos con la margen operacional de utilidad. En esta margen operacional de utilidad tenemos en el año 2023 4,18 y en el año 2024 3,55. Aquí ya varía un poco ya que tenemos una diferencia de aproximadamente un punto de porcentaje. Esto muestra una disminución en la eficiencia operativa. Esto refleja que los gastos administrativos de ventas o financieros o los gastos en general absorben una mayor parte de las utilidades. Esto quiere decir que la empresa mantiene su capacidad de generar beneficios operacionales, pero tenemos una caída sobre esos costos y pues vemos también una deficiencia ahí. Entonces recomendamos implementar planes de reducción de gastos administrativos y de ventas y analizar realmente en qué debemos mejorar pues para poder recuperarlo. Tenemos la margen de utilidad. Aquí vemos también que ambos se mantienen en el margen de 1%, aunque la diferencia es aproximadamente en 32 puntos. Esto quiere decir que tiene una reducción de la utilidad pasando de 1,46 a 1,08. Es decir, que por cada 100 ventas la empresa solo obtiene 1,08 de ganancia neta. Después de los impuestos y gastos financieros, este descenso se puede ver a mayores costos financieros, tributarios o alguna reducción del volumen de ventas. Como lo vemos también en los indicadores anteriores, que recomendamos revisar la estructura de costos financieros para reducir este impacto, potenciar la eficiencia operativa, de pronto también la capacitación al personal y controlar gastos indirectos para reforzar esta planeación financiera y que la empresa pueda seguir subiendo pues sus finanzas o sus estadísticas. Y ya para analizar vamos a hablar la EBITDA y la margen de EBITDA. Vamos a ver en el EBITDA. En el EBITDA tenemos que en el año 2023 tenemos 649.745 y en el año 2024 tenemos un aumento porque ya tenemos 713.559. Eso quiere decir que aumenta en el año 2024, lo que demuestra una mayor capacidad de generación de flujo de efectivo operativo, es decir, que la empresa produjo más recursos con su operación principal antes de considerar gastos financieros o impuestos. Este resultado refleja una mejor eficiencia interna o una capacidad para sostener su operación con recursos propios. Esto quiere decir que favorece la estabilidad o solvencia a largo plazo con sus recursos propios. Recomendamos mantener y fortalecer la generación de flujo de efectivo operativo. Vemos como en los anteriores tenemos también unos indicadores que demuestran que estamos disminuyendo, pero en este también cómo podemos, mediante nuestros recursos propios, reinventarlos en innovación, tecnología o inclusive en expansión sostenible para subir nuestras estadísticas. Y en nuestro margen de data tenemos en el año 2024, como también va como relativo al indicador anterior, vemos como en el año 2023 tenemos 3,08 y en el 2024 tenemos 3,26. Esto quiere decir que se muestra una mejora leve pasando aproximadamente de unos 0,012 puntos aproximadamente o más, lo que significa que la compañía logró aumentar esta eficiencia de operación y esta generación de flujo de efectivo. Recomendamos controlar mucho la depreciación y la amortización con mantenimientos o estrategias de mantenimiento eficiente. Y esto para reducir la deuda, para también lograr financiarnos con nuestros recursos propios y así poder obtener un mejor resultado para los siguientes años 2025-2026. Ahora, compañero y profesor, les dejo con mi compañera Jessica. Muchas gracias. Ok, entonces después de entender pues todas estas razones que nos explica mi compañera Cari, entonces nos basamos en que tenemos que hacer una rentabilidad del activo, en este caso que es el ROA, y la rentabilidad del patrimonio, que es el ROE. Lo que nosotros hicimos en el año 2023 es utilizar, valga la redundancia, la utilidad neta sobre el activo total. Esto como parte del ROA y como parte del ROE, entonces utilizamos la utilidad neta sobre el patrimonio total. Este ROA queremos, o lo que quiero es como explicar que mide la capacidad de la gerencia para convertir toda la inversión total en activos, independientemente de cómo se hayan financiado, es decir, por deuda o por patrimonio, que era lo que estaba diciendo, y esto se convierte en lo que son ganancias brutas. Respecto al ROA,
el resultado es negativo, lo que significa que por cada peso invertido en activos, es decir, como en terrenos, como en inventarios o en tiendas o en otras cosas, la empresa perdió dinero en lugar de ganarlos. En 2024, lo podemos ver acá, por cada 100 pesos en activos, la empresa registró una pérdida de 0,79 pesos. Respecto al análisis de tendencia, es decir, de mejora, la mejora en la parte del ROA de menos 2,92% a menos 0,79%, que es uno de los puntos más importantes. Esta reducción del impacto negativo de la pérdida en los activos es una señal de que la pérdida neta en 2024, que fue de 130 millones 407, fue mucho menor que la de 2023 de 488 583 millones. Este análisis o este ROA y ROE tiene una implicación gerencial, es decir, que esta mejora sugiere que la empresa logró controlar significativamente la magnitud de sus pérdidas en relación con su base de activos, a pesar de que la estructura de sus activos se mantuvo pues relativamente estable, como lo vemos en los estados financieros. Los activos totales tuvo un promedio de 16 millones en 2023 y de 16,4 millones en 2024. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles como causas de mejora? Una eficiencia operacional, es decir, una mejora en el margen operativo, como la reducción de costos de ventas o gastos operacionales, y puede haber impulsado la utilidad operacional, compensando pues parcialmente con otros gastos. Otra de las posibles causas es que hubo menor gasto no operacional, es decir, la reducción en la pérdida podría prevenir de una mejor o provenir de una mejor gestión de gastos financieros, es decir, de los intereses de la deuda o de menores pérdidas por efectos cambiarios, pues lo cual es común en una de estas empresas con operaciones y con una deuda respecto a una moneda extranjera. Respecto al ROE, entonces podemos decir que este indicador es uno de los más relevantes para los accionistas, ya que mide toda la rentabilidad generada directamente sobre su inversión, y esta se mide directamente pues con lo que es el patrimonio. Em, Respecto pues a estos resultados, el ROE negativo implica que la empresa está destruyendo valor para todos sus propietarios, es decir, en 2024 por cada 100 pesos invertidos por los accionistas, la empresa registró una pérdida de 1,95 pesos. Entonces, esta situación es insostenible para la empresa a largo plazo, ya que el retorno es inferior al retorno de cero. Entonces, lo que se menciona acá es que más adelante lo vamos a ver reflejado en el EVA. Entonces, la empresa no solo va a perder una utilidad contable, sino que tampoco va a cubrir los costos de oportunidad de capital que invirtieron o que se tuvieron en cuenta, que tuvo en cuenta los accionistas. Entonces, los análisis de tendencia de este factor del ROE, entonces es que la mejora del ROE de menos 6,79 a menos 1,95 es muy marcada. El accionista pues tuvo una pérdida por acción mucho menor en 2024 que en 2023. Respecto como al vínculo que hay entre ellos dos, entre el ROA y el ROE, es que hacen un apalancamiento mm, como ligeramente bueno. Entonces significa que el efecto de la deuda, cuando el ROE es positivo, el apalancamiento amplifica las ganancias, resultando en un ROE mayor al ROA. Cuando el ROA es negativo, como en este caso, el apalancamiento amplifica las pérdidas, es decir, la pérdida por patrimonio es mayor que la pérdida por activo. Podemos decir respecto a ello, a estos dos indicadores, es que el aumento de la deuda empeoró ligeramente el impacto negativo de las pérdidas en 2024, haciendo que el ROE esté negativo, y sin embargo la mejora del ROA fue tan significativa en la pérdida con el ROE que se redujo drásticamente, a pesar de pues que hubo un apalancamiento entre estos dos. Eh, lo que quiere decir también es que el grupo de éxito, la empresa atraviesa pues como por un periodo de pérdidas netas, no de rentabilidad en respecto a 2023 con 2024, lo que refleja pues la destrucción del valor, que lo vemos reflejado en el EVA o en el ROE, que en este caso pues están negativos.
como lo que nosotros analizamos o lo crítico es que ambos indicadores pues fueron negativos, entonces la empresa no estaría generando ganancias que cubran todos los usos de sus activos ni el costo de capital de sus accionistas. Eso por ese lado. Por otra parte, pues teníamos el cálculo del EVA. Entonces, pues para analizar completamente lo que nosotros hicimos fue como primer paso sacar el cálculo total del WODI, que esto pues lo hemos reflejado en lo que es el porcentaje de la tasa impositiva, la utilidad neta, los gastos financieros, los gastos no operacionales y se restaron los ingresos no operacionales de ingresos financieros menos beneficios tributarios. Para pues obtener el total, el total de este body, pues entonces se multiplicó por uno menos los taxes que ya también que los taxes son los impuestos de la renta que la utilidad ante los impuestos. Esto como paso uno. Como paso dos, entonces hicimos el cálculo neto de la operación neto operacional financiado. Lo que hicimos fue tomar, como lo vemos aquí en la pantalla, los activos fijos a valor comercial más el canot que también estaba dado por este lado, que lo tomamos de los estados financieros. Entonces, ¿qué podemos decir respecto? Después hicimos paso 3 y paso 4, pero ¿qué podemos decir respecto a EVA? Es que pues esta nos va a medir todo el desempeño financiero que mide la verdadera rentabilidad económica de la empresa. Es decir, que va a responder como a una pregunta importante, que es la utilidad operativa de la empresa, si fue suficiente para cubrir el costo total pues, de todo el capital invertido, es decir, de deuda y patrimonio. Entonces lo hemos reflejado en lo que es el UODI, como ya lo expliqué, que pues que es la utilidad operacional después de los impuestos, que este nos va a reflejar las ganancias generadas por todas las operaciones principales de las empresas y el capital invertido, que es el valor total de los activos netos de operación financiados por acreedores y por accionistas. El WAC, que lo encontramos en el paso 3, que es el costo promedio ponderado de capital, nos va a medir la tasa mínima de rendimiento que la empresa debe obtener para satisfacer sus necesidades, es decir, respecto a deuda y respecto a los accionistas. Entonces, lo que nosotros hicimos en el paso 3 es respecto a la fórmula del WAC, que es, por acá lo tengo señalado, la participación del patrimonio, es decir, el patrimonio sobre el activo multiplicado por los intereses, que en este año fueron 20% menos uno sobre los taxes, más que esta fórmula es dada por el WAC, más la participación de la deuda, que es el pasivo sobre el activo, por aquí por el cálculo del costo total de la deuda. De esta manera se sacó el WAC y este mismo pues lo utilizamos para hacer el cálculo del EVA más adelante. Respecto a los resultados del EVA, para ambos años nos dio negativo, lo cual pues tiene un análisis o como unas implicaciones críticas de que nos haya dado negativo. Respecto al 2024 nos dio menos 239.548 millones y 2023 menos 75.237 millones. Este EVA pues negativo significa que la rentabilidad operativa del grupo éxito, es decir, la UODI, no fue lo suficientemente alta para cubrir el costo del capital invertido, es decir, del WAC. Lo que podemos decir como en otras palabras, que aunque la empresa pudo haber generado ingresos y quizás alguna utilidad contable positiva, aunque en este caso la utilidad neta es negativa, no, es decir, la empresa no logró generar un retornos superiores a la tasa mínima que sus accionistas y sus acreedores esperan. Entonces podemos decir que la empresa está destruyendo valor para todos sus dueños y los financiadores en ambos periodos. Hay como una tendencia a un empeoramiento. Entonces lo que quiere decir que el EVA pues empeoró significativamente al pasar de una destrucción de valor de menos 75.213.000 en 2023, como ya lo dije, a menos 239 en 2024. Esto representa pues un aumento de la destrucción de valor de aproximadamente 218%. Una de las posibles causas que nosotros pues podemos tal vez ver de este deterioro del EVA es que pues hubo primero
una reducción del UODI, es decir, de la utilidad operacional después de los impuestos. Es decir, que si bien pues los ingresos operacionales del grupo Éxito pues crecieron moderadamente de 21.1 a 21.8, es probable pues que el UODI haya disminuido o no haya crecido lo suficiente debido al incremento de los costos de venta o los gastos operacionales. Esto reduce el primer componente, que fue el que usamos en la fórmula de EVA. Otra de los posibles deterioros o de estas causas que nosotros podemos ver es el aumento del capital invertido, es decir, que si la empresa aumentó sus activos netos de operación, o sea, su capital invertido de manera considerable en 2024, esto pues incrementa el segundo componente de la fórmula del EVA, pues haciendo más costoso generar el valor y por ende pues deteriorando lo que es la fórmula del EVA, y si el UODI no acompaña pues este crecimiento tampoco va a crecer la empresa y por eso nos está mostrando un resultado negativo. Por otra parte, lo que pudimos notar o lo que vemos ver o lo que vemos en el WAC es que pues en lo que es el costo del capital, el WAC se mantuvo en 11.6% en ambos años. Entonces se mantuvo pues prácticamente como estable, no fue mucho su cambio, y esto sugiere pues que el empeoramiento del EVA no se debe pues al aumento en el costo de financiación o de la deuda o en el patrimonio, sino pues a posibles o problemas internos relacionados con la rentabilidad operativa, es decir, con el UODI. Puede ser como por ejemplo una mala gestión de las inversiones, es decir, en el capital invertido. Lo que podemos concluir es como que el EVA en este caso no es el que tiene, no es el implicado pues como para que el WACC, disculpa, no es el implicado como para que nos dé negativo el EVA, sino lo estamos llevando es en la parte del UODI. Bueno, pues como algunas estrategias obliga como que prácticamente a que la gerencia del grupo éxito se centre como en dos opciones para revertir este valor y pues para alcanzar un EVA positivo, que es una creación de valor, que es lo que se espera o lo que se quiere. Entonces se quiere primero como aumentar la rentabilidad operativa, que es el primer factor que pues les estaba diciendo, que es el UODI, que es como una estrategia de mejora pues de la eficiencia operativa, como aumentar los márgenes brutos, como tal vez mejorar sus negociaciones con proveedores, controlar los gastos de administración y de ventas y centrarse como en una venta de formatos como de que sean pues de alto margen. Eh, como segundo, pues también se optimiza como el uso del capital invertido, como tal esta estrategia. Entonces, la centramos en que sea como no invertir en activos no rentables o que no generen unos retornos inferiores al 11.6%, que es el resultado que vimos en el WAC, y que mejore la rotación de inventarios y de cuentas por cobrar y diferir pues como todas sus inversiones del capital si el rendimiento esperado pues no se supera en los resultados del WAC. Y como pues ya como para terminar en esta parte del EVA, podemos decir pues que nos llama bastante la atención de que el ROA y el ROE también están como muy implícitos en que la empresa sea rentable o no, ya que no se están cumpliendo con las expectativas mínimas de todos sus financiadores, es decir, es como lo que se quiere, lo que se analiza o lo que se aconseja es que se erradique pues como la tendencia negativa que se está viendo más que todo o más marcada respecto al 2024. Pues también como que esta tendencia negativa sugiere pues la necesidad de optimizar la eficiencia operativa, reducir costos financieros, mejorar márgenes de rentabilidad, y que con esto pues Almacenes Éxito logre pues aumentar su rentabilidad operativa y reducir todas sus deudas que tienen y pues revertir esta mala situación por la que nosotros analizamos y por la cual pues nos dimos cuenta que está muy marcada en estos 2 años. Esa sería pues como toda nuestra explicación de nuestro ejercicio y pues nuestro informe ejecutivo respecto a esta empresa, y muchísimas gracias por tu tiempo y por escucharnos. Cari, tienes el micrófono apagado.